Bienvenidos de nuevo al módulo de fundamentación teórica, una iniciativa de la Dirección de Investigación Científica y Posgrado. En el primer espacio de aprendizaje, que lo tuvimos con el primer video, le dedicamos una reflexión a lo que es la fundamentación en todo su proyecto de investigación. Aquí pudimos hacer ciertas reflexiones, ya ustedes han revisado su literatura en su contexto conceptual, ya han tomado una decisión si van a realizar un marco teórico, un marco conceptual, modelos o mapas. Le dedicamos un buen espacio también a la utilización de la teoría en la investigación de enfoque cuantitativo. En este nuevo video, la propuesta de aprendizaje es más agresiva que la anterior. Debemos planificar, debemos tener bien definido cuál va a ser nuestra propuesta. Debemos tener claridad de las normas de escritura y cómo vamos a escribir esa fundamentación teórica. Vamos a dedicarle un espacio para lo que es la fundamentación teórica en un enfoque cualitativo. Aquí vamos a revisar el presente y el pasado. Asimismo que revisamos la literatura, la diferencia es que entramos en contacto con el fenómeno de estudio. La teoría aquí nos sirve para guiar solamente. En la investigación cualitativa, la teoría realmente es lo que podemos llamar un metalenguaje. ¿Para qué nos sirve el metalenguaje? Una, porque hay algo que a veces no podemos, no se hace visible realmente y necesitamos tratarlo de otra manera, es decir, no lo podemos tratar con el lenguaje común. Ojo aquí, no escribimos como hablamos con nuestros amigos. El proceso científico requiere una escritura especial. La teoría en este caso, como ustedes pueden ver, nos orienta para tener los resultados que vamos planificando y luego eso nos permite desarrollar teorías. En la investigación cualitativa podemos lograr una teoría de mediano alcance, pero las grandes teorías han nacido así. Es un doble espiral, que una alimenta el resultado y luego tenemos un producto. Ojalá sea nuestro caso realmente trabajar para obtener teoría. En investigación cualitativa ya ustedes deben de haber estudiado que hay diferentes enfoques. En este caso vamos a anotar dos ejemplos tenemos para ver lo que es la teoría fundamentada. En este tipo de enfoque trabajamos a la par de la teoría, pero también incursionamos en el fenómeno o en esa realidad. ¿Qué necesitamos? En la investigación cualitativa, el proceso, el método, vamos a trabajar de manera inductiva. Es decir, del fenómeno revisamos teoría, apuntamos, pero también incursionamos de manera directa, particular, en esa realidad que queremos identificar patrones, puntos en común, relaciones, acontecimientos específicos. Las orientaciones de la investigación cualitativa son muy importantes. Usar datos basados en la realidad. Recuerdan que con el enfoque cuantitativo, ¿qué sucede? La teoría es la que nos determina todos los patrones y podemos probar hipótesis en el campo empírico. En este caso nosotros vamos trabajando de manera paralela.
La mayor parte de estudios cualitativos desarrollan teorías, en este caso la teoría fundamentada, que es la que estamos ejemplificando. Ahora, no todos los estudios tienen como objetivo el desarrollo de una teoría. Algunos investigadores usan un modelo conceptual ya explícito, sobre todo cuando trabajamos análisis de contenido. Una vez que hemos identificado el enfoque y la teoría que nos puede guiar, pasamos a escribir y redactar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que trabajar con la calidad del escrito. No solo basta identificar las teorías de otro, también nosotros necesitamos comprender el tema a profundidad. Debemos de tener una actitud investigativa, un discurso investigativo, una argumentación. No solo vamos a copiar fragmentos de determinado autor, también necesitamos tener un discurso de antecedente y consecuente, por ejemplo, cuando planteamos el problema, cuando contrastamos autores y los, pues por decir algo, los echamos a pelear. ¿Qué dice uno en contraste del otro? También debemos de tener claridad de la inconmensurabilidad. En la investigación cualitativa debemos de saber qué nosotros vamos a contrastar y qué no es posible, porque en la teoría hay puntos opuestos. También debemos de cuidar en los diferentes capítulos lo que es la progresión temática. Escribir es un acto de creación mental con un propósito comunicativo que concibe y elabora un significado global y lo comunica. ¿Qué significa esto? Que la intención didáctica, el lazo que une entre el que escribió y el lector, debe de haber una intención de manera que exprese claridad. ¿Cuál es el perfil por el que usted tiene que trabajar? Bueno, si ya hemos sido exhaustivos en esa búsqueda bibliográfica, ya nuestro perfil se va acercando. Si tenemos interés por leer y sobre todo necesitamos trabajar con lo que son las estrategias. Eso les va a permitir tener un dominio aceptable de la lengua, un nivel léxico. También no debemos descuidar en ningún punto la ortografía. Debemos ser creativos. Debemos tener el don de atribuir la unidad y la coherencia interna y externa de ese escrito. Debemos contar con una serie de habilidades para plasmar ese escrito y también nuestras experiencias personales que forman parte de un marco filosófico nuestro. Ya adentrándonos en lo que es la redacción, debemos trabajar en cada capítulo en lo que es la progresión temática. Ya en el primer espacio de aprendizaje habíamos hecho énfasis que una buena investigación depende más de manejar el método, de manejar técnicas, manejar estrategias. Bueno, ya para plasmar esa fundamentación, tenemos identificada la idea primaria dentro de la teoría en ese apartado o subapartado que nosotros queremos narrar. Esta es una técnica muy buena para cada párrafo, lo que nosotros llamamos observación, evidencia y comentario. ¿Qué significa? Yo identifico un punto de un autor, lo introduzco en el párrafo, luego abro comillas, si es que voy a hacer una citación directa del autor, que sería la evidencia, y luego salgo con un comentario. En el párrafo puedo introducir ideas primarias, secundarias e ideas periféricas, pero por favor, aquí cuide que todos sus párrafos tengan el mismo color. Yo siempre les digo, el párrafo debe de ir en color negro la letra. No quiero un párrafo rojo, un párrafo verde, un párrafo azul. Esas son ideas dispersas que no
reflejan comprensión, o sea, el perfil ahí del escritor anda difuso. Tenemos dentro de lo que es el pensamiento crítico 8 estructuras básicas para poder aplicar en toda esa fundamentación teórica. Si usted ya tiene un propósito de ese apartado que va a escribir, puede iniciar. Usted debe tener claro cuál es el problema. No puede hacer una investigación cuando no hay un problema claro. Debe de tener información de aquel pasado y aquel presente para que usted llegue a ofrecernos una perspectiva. Y debe de tener una interpretación, una inferencia. ¿Por qué razón? Porque eso le va a ir permitiendo cerrar cada párrafo y a la vez toda su investigación al final tiene las conclusiones claras. En la teoría debe de identificar los conceptos. También tenemos suposiciones, presuposiciones, dando por hecho las implicancias y consecuencias de lo que usted está apuntando. Solo usted es el responsable de esas implicancias. El punto de vista de todo ese marco que usted ha referenciado. Para toda esta escritura vamos a usar en la universidad, por ahora hemos estado trabajando con lo que son las normas APAS, que en su plataforma ustedes tienen un apartado para el estudio de este manual, y por el otro lado tenemos las normas de Vancouver para aquellos estudiantes de las ciencias de la salud. Vamos a planificar nuestro proyecto ya haciendo un resumen de lo dicho, de lo que son las fuentes bibliográficas, el análisis de contenido de los temas. Ya hemos clasificado el material de todo el océano de información. Nosotros debemos de ir clasificando qué nos es útil, sobre todo pertinente, y luego descartar aquello que no forma parte de nuestro proyecto, y procedemos a fabricar esquemas. Desde una tabla de contenido ya estamos nosotros elaborando nuestro esquema. Necesitamos tener una propuesta. En este módulo es uno de los productos que debemos de sacar. Este es un ejemplo de marco teórico de una tesis doctoral. Aquí está la autora y vemos con las normas APA que tiene el apartado 1, el apartado 2 y en el apartado 3 que quiero destacar. Vean cómo la autora trabaja lo que son las teorías sobre la personalidad infantil. El título: Influencia de la publicidad televisiva en los menores. Su objetivo es analizar los modelos y técnicas. Ya habíamos hablado que los contextos conceptuales utilizan modelos para poder destacar la teoría, porque estos provienen de una teoría, y en este caso es el objetivo principal del análisis de contenido de esta autora en un ejemplo de investigación cualitativa. Vean qué interesante. En su marco teórico, la parte que está marcada en azul expresa, en palabras de Vilche, lo introduce, coloca el año, el número de página y luego entre comillas y cierra comillas. Este es un ejemplo de un párrafo donde está el autor inmerso en el párrafo. En este siguiente vemos que hay un ejemplo de el exponente de la fuente primaria sobre lo que son estas teorías sobre la publicidad. Y luego es un parafraseo, vean que no hay entrecomillado, y también es una citación que las normas APAS nos permite por este autor. Siempre por evidencia ha colocado el número de página. En este caso tenemos el ejemplo de un párrafo argumentativo. Vean ustedes que vuelve a entrecomillar y también coloca el número de página. Esto es marco teórico, pero pasamos al capítulo de metodología y la autora, lo que quiero enfatizar aquí es
que en este análisis de contenido y en la parte metodológica vuelve otra vez a trabajar con la teoría de quién toma un esquema de Sabory. Vean cómo en la misma metodología usa la teoría. En este caso son los ejemplos de las subcategorías de la categoría que ha llamado registro visual y la va desarrollando. Con esto quiero que ustedes comprendan que sin la teoría difícilmente van a tener de una manera efectiva su proyecto. Este es otro ejemplo. Esto es una colega nuestra. Vean aquí, apoyé esta investigación y es muy interesante. En el mundo empresarial, inserción de tercerización para la generación de competitividad en la pequeña y mediana empresa de las tecnologías de la información. Es interesante este caso porque esta autora, una ingeniera eléctrica, se vio inmiscuida en una investigación que estaba nueva para ella, para aprender, porque su enfoque era cuantitativo. Pero muy interesante, aquí solo entre comillas lo que le interesó del autor, y es un párrafo argumentativo. Encuentra que uno hace énfasis en hacer o comprar y el otro dice de manera diferente, no es simplemente la compra. Otra cosa que quiero que ustedes vean, cuando dice al, significa que Martínez, igual que Rodenes, son varios autores que hicieron. También se puede poner y otros. Este fue un marco de referencia el que trabajó esta investigadora y vean qué interesante cómo pudo sacar las categorías y luego todas las subcategorías. La zona de arriba refleja las empresas que requieren de un outsourcing, o sea, servicios externos, porque son empresas que dan servicio a clientes internacionales y ellos requieren de una calidad específica que tal vez la compañía no los tiene y de esa manera tiene que contratar. Esta es la parte de la compañía que ofrece los servicios y vean este mapa conceptual, cómo pudo desglosarlo. Vean en el análisis de contenido, necesitamos hacer un filtro sintáctico, o sea, de concordancia, el semántico, todo ese significado de cada agrupación que hizo y esa parte pragmática que requiere el enunciado en un contexto, que es lo esencial en la narración de la fundamentación en la parte cualitativa. Logró este mapa ya en el capítulo de resultados por la razón de que lo pudo mapear con la teoría. Hay algo bien interesante en la investigación y que lo vamos a ver ya para concluir. Aquí se hizo uso de Atlas-T y vean que bien salió su mapa con lo que encontró realmente, porque de acuerdo a las tendencias, ¿para qué fue útil el outsourcing? Para resolver un problema o carencia. Y vean también cómo enumera el clima y también de ventajas y obstáculos. Es sumamente relevante estos hallazgos porque han sido conectados de principio a fin en el proyecto. De esa manera, para hacer este trayecto que hemos venido analizando, ¿qué requieren los investigadores y científicos? ¿En qué tiene que poner atención un investigador Nobel? No descubren teorías y los modelos conceptuales, vean qué interesante, los crean y desarrollan. La creación de un marco depende no solo de hechos observables en el ambiente, sino del ingenio del científico para reunirlos
y darle sentido en la investigación cualitativa, esto debe de ser parte de su perfil. El desarrollo de una teoría o modelos constituye una empresa creativa. Ustedes tienen que ver este proyecto de investigación como una empresa creativa e intelectual, de la que puede ocuparse cualquiera que tenga imaginación y una sólida base del conocimiento. Les deseo lo mejor en la escritura de todo su proyecto de investigación.